Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, invocamos tu presencia antes de abrir tu santa palabra. Amén. Rogamos la sabiduría, rogamos, Señor, que el discernimiento sea dado por ti. Bendice a nuestros radioyentes y televidentes y que ellos sean edificados con esta palabra que vamos a compartirles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos venido presentando ante ustedes esta serie de estudios que tienen que ver con el Evangelio Eterno, pero siempre quiero enfatizar en el contexto de estos últimos días. Así es. Okay, por favor, mantengamos eso presente, aunque a través de la historia ha sido el mismo Evangelio, pero con diferente énfasis dependiendo de la época en que le ha tocado ser predicado. Hemos puesto ejemplo en los días de Noé, ¿verdad? Decíamos cuál era el énfasis en los días de Noé. Ayúdenme. Que el diluvio estaba por llegar. Teniendo diluvio había que arrepentirse. Esa era la verdad presente para los días de Noé. Amén. Y era parte de esa cadena de eslabones que compone el Evangelio Eterno. ¿Ok? Después vino Juan el Bautista, venimos hasta nuestro, hablamos de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando él dijo, mi tiempo se ha acercado, el tiempo ha llegado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. El Evangelio del Reino. Y hoy día se presenta como el Evangelio Eterno, como la culminación. Fíjense, si hay si queremos ver una evidencia de que estamos viviendo en los últimos días, solamente tomemos Apocalipsis 14, 6 al 8 y veamos por qué el Señor ha levantado a través de toda la tierra ministros, laicos, programas como este, gente de todo tipo de preparaciones. Hace unos días escuchábamos a un ingeniero electrónico predicando por allá por Sudamérica y estaba aquí invitado con nosotros. Ustedes estaban también con este servidor cuando él estaba predicando. Así que, y hemos estado analizando un poco también las características. Hay características que va a tener ese Evangelio Eterno que va a ser predicado a todo tribu, lengua, pueblo y gente. Y hemos estudiado y debemos tener gozo aún en medio de la persecución. Y vamos a tener la paz, pero la verdadera paz que solamente Cristo da. También estudiábamos, iba a traer persecución. ¿Por qué? La persecución iba a venir. ¿Por qué? Hablábamos. Porque obviamente el enemigo siempre ha estado en contra de la verdad. Amén. Y va a levantar persecución en contra de aquellos que predican un evangelio verdadero, un evangelio puro. Amén. El evangelio que predicó Cristo, el evangelio que predicaron los discípulos, el evangelio que predicaron los patriarcas del Antiguo Testamento, el evangelio que predicó Pablo, es el mismo evangelio de Apocalipsis 14, 6, que dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este evangelio eterno desenmascara, por supuesto, todos los engaños de Satanás. Por eso es que Satanás se va a levantar en contra y va a levantar persecución en contra de este evangelio, como decíamos en el programa anterior. De acuerdo a Apocalipsis 12, 17. Ok, muy bien. Va a llevar al arrepentimiento. Estudiamos en programas anteriores, ¿se acuerdan? Una verdadera conversión. En vez de convertirnos en enemigos de la verdad, vamos a ser defensores de la verdad. Vamos a permitir que esas verdades santifiquen nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien. El verdadero también evangelio, hoy vamos a tratar un poco acerca de lo que va a traer, traerá unión y será una espada a la vez. Aquí parece como que hay una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo el Evangelio Eterno puede traer unidad, unión,
pero a la vez es una espada. Unión y separación a la vez. En eso le invito a que enseguida entremos en esta faceta o esta característica que se va, no que se va a ver en los últimos días, sino que se está viendo ya, como lo podemos testificar. Filipenses 1:27, ¿qué dice allí, pastor enamorado? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahí está la clave. Permitamos, antes de continuar en los próximos textos, tenemos que hacer un paréntesis aquí, hermanos y amigos, porque hay una gran necesidad, como nos diría la sierva del Señor. Aquellos que creen estar en la verdad presente, debe haber unidad. La iglesia apostólica, ¿cuál fue una de las características que se vio en la iglesia apostólica, de acuerdo en Hechos 1 y 2? ¿Cómo estaba esa iglesia allá? Capítulo 2, versículo 1. Pastor Lopera, por favor, léalo. Dice la palabra de Dios, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y esta palabra en griego, unánime, es homotsumadón, y significa una solamente. Amén. Estaban todos de una sola mente, o sea, todos tenían la misma mente, el mismo pensamiento, no había división entre ellos. Y se dice, estaban todos unánimes juntos. Amén. O sea, esto es muy importante porque la palabra de Dios, allí en el texto que leyó el pastor Orlando, dice que el evangelio, hablando de ese evangelio en Filipenses 1:27, dice, está firmes en un mismo espíritu, unánimes. Ahí está la misma palabra de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, una mente por la fe del evangelio. O sea, para que nosotros podamos cumplir lo que dice Filipenses 1:27, tenemos que tener todos la misma mente. Fíjense. Creer todos en el mismo evangelio, en otras palabras. Amén, amén. Porque en la unidad está la fuerza. Ahora, escuchen esto. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Conocerá Satanás este secreto? Oh, ¿Sabe él definitivamente, eso claro que hay que en sí. la unidad? Claro que sí. ¿Por qué creen ustedes que Satanás, a través de sus agentes, ha levantado ese movimiento llamado ecuménico? ¿Por qué a través del famoso Francisco, él ha levantado en las iglesias populares la unidad? Porque Satanás conoce, mis amigos y hermanos, para contrarrestar la unidad que Cristo va a tener. Yo le digo a los hermanos, tanto en inglés como en español, donde quiera que voy, miren, yo sé que Cristo va a tener un pueblo unido, una iglesia unida aquí, con nosotros o sin nosotros. Es nuestro privilegio ser parte de esa iglesia unida, un remanente unido. Hablábamos en unos programas que estuvimos grabando para otros canales acerca de los cimeis modernos. Le llamábamos los tirapiedra. Hermanos, los tirapiedras surgen porque Satanás tiembla cuando ve ministerios estarse uniendo, pero con un mismo espíritu, una sola fe. Cristo conocía, le digo, en San Juan 17, por favor, léanlo, por favor. Vamos a leer. Porque esto es importante, hermanos, y vamos a seguir analizando nuestro tema de hoy. Satanás ha levantado una falsa unidad a través de las iglesias populares, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar conscientes de ello, pero que no debemos caer en el mismo error como han caído las iglesias populares. Léalo, por favor. 17, pastor enamorado, usted lo tiene, San Juan. 17. Sí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok. Ahora, ese es el contexto. Más adelante dijo Cristo, versículo 21, el mismo capítulo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok. Hemos publicado, hombre, y aquí yo quiero promover o invitarlo a aquellos que son de la fe
adventista por lo menos, ¿no? Pueden suscribirse completamente gratis en este El Heraldo del Evangelio Eterno. Pueden ir a nuestra página electrónica, elevangelioeterno.org. El Evangelio, ahí va a estar en la pantalla, ¿ok? Con el teléfono y todo. Ahora, ¿por qué traigo esta revista, este periódico aquí? Porque para ilustrarles lo que estamos tratando de decir, aquí podemos ver personajes desde el Israel moderno hasta las iglesias populares estrechando las manos aún con el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ¿sabe una cosa? Muchos de ellos usan estos versículos que el pastor Lopera ha leído aquí. Lo que usted leyó, pastor enamorado. Pero no es, tiene que ser bajo la verdad de la palabra, la unidad. Otra vez vuelvo a repetir, Satanás conoce muy bien la fuerza que hay en la unidad. Y está uniendo al mundo entero bajo la bandera del Vaticano, bajo la bandera de las dos falsas doctrinas, la inmortalidad del alma y ¿cuál es la otra? La santificación del falso día de reposo, el domingo. Bajo esos dos errores capitales, Satanás se está uniendo al mundo entero. Y qué lástima nosotros ver también que personajes del Israel moderno también han caído en esa falsa unidad. Ahora, hermanos, vuelvo otra vez a insistir, aunque seamos unos pocos, pero que nos unamos, hermanos, porque en la unidad está la fuerza. Pero también Cristo dijo que va a ser una espada, porque la unidad va a dividir, el verdadero mensaje va a dividir. Y Mateo 10, 34. Sí, léalo, antes de leerlo, es que la verdad es que cuando estamos unidos, pero en la verdad y por la verdad, entonces viene inmediatamente también la oposición. Y es ahí donde Jesús lo predijo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino para traer... No he venido, perdón, otra vez lo vuelvo a leer. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Amén. Y esa espada, pues se ha visto a lo largo de la historia hasta, pues de una manera literal. Claro. Como cristianos han caído, han derramado su sangre, han ofrendado su vida, han caído bajo la espada. ¿Por qué? Porque por permanecer leales a la verdad, por permanecer unidos en la verdad, pues la maquinaria se les ha venido encima. ¿Y cuál maquinaria ha sido? La maquinaria papal. A lo largo de la historia nosotros hemos visto cómo esta maquinaria la ha emprendido contra los que se unen en la verdad. Y es interesante, yo le llamo maquinaria porque están allí unidos pues varios sistemas. Y ahora están pues uniéndose más y más y más porque van nuevamente a emplear esa espada. O sea, el poder, el brazo civil con los reyes de la tierra. Exacto. Como dice allá en Apocalipsis 17. Y eso es importante que también lo presentemos acá, porque la mayor parte de la gente está siendo confundida. Se está haciendo creer que porque nosotros no nos unimos a ese movimiento mundial ecuménico, es porque no tenemos amor, es porque no predicamos un mensaje de paz y de unidad. No, no, no. Recuerden, la verdadera paz, estudiábamos hace unos programas atrás, consiste en presentar lo que Cristo, el Evangelio Eterno, lo que tiene para esta hora. ¿Ok? Me llamó mucho la atención. Perdón, pastor. Sí, yo quería, pastor Lopera, decirle que la verdad es que estas palabras tienen una aplicación escatológica. Porque fácilmente es que nosotros le demos una aplicación de, bueno, pastor Lopera, pues aquí se trata, ¿verdad?, de cuando la gente, cuando nos convertimos a Cristo, a veces como vienen esas divisiones, a veces en la familia, que alguno está de acuerdo y otros no, y por ahí empezamos a sufrir eso, y ahí se cumple de que Cristo pues dice que no vino para traer paz a la tierra, y uno puede darle esa aplicación, pero esto tiene una aplicación escatológica, y me gustaría que usted nos diga de qué manera es como verdaderamente esa espada va a venir encima. Sí, yo quería prácticamente a lo que usted está haciendo referencia,
Me llamó mucho la atención este texto de, volviendo a Juan 17:17, que usted lo trajo a colación. Usted se refiere a esto donde leímos últimamente, ¿verdad? Sí, que Jesús dijo, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. ¿En qué sentido? Escatológicamente eso se va a cumplir. Es correcto. Bueno, permítame hacer referencia para contestar esa pregunta que usted dijo rápidamente, citar nuevamente Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, nosotros tenemos que estar unidos en la verdad. Pero obviamente lo que trajo la espada que dividió cuando Jesús vino a esta tierra, obviamente fue precisamente la verdad. ¿Por qué? Porque la espada de la verdad, que es la palabra de Dios, que es como una espada, como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, divide, separa el error y la mentira de la verdad. Así que Cristo dijo que teníamos que estar unidos ¿en qué cosa? En la verdad. En la verdad. En la verdad. Por eso nosotros como ministerio, aquí el ministerio del pastor Orlando, el ministerio del Evangelio Eterno, en fin, el ministerio de la Iglesia Advenimiento de los Tres Ángeles, nosotros no estamos en contra de la unidad. Porque eso muchas personas siempre nos tildan y nos dicen, ustedes lo único que están extrayendo desunión. Porque con esos mensajes que ustedes predican, lo que traen es desunión. Ustedes están en contra de la unidad. Nosotros no estamos en contra de la unidad. Al contrario, estamos a favor de la unidad. Nosotros queremos unirnos, pero con aquellos que creen en la verdad. Con aquellos que creen en esta verdad bíblica, con aquellos que creen en esta verdad para este tiempo del fin, contenida en Apocalipsis 14. Aquellos que estén en contra de esta verdad, nosotros no podemos unirnos con ellos. ¿Por qué? Porque la verdad, queridos amigos y hermanos, trae separación. Nosotros no somos partidarios de unirnos con concilios ecuménicos, ni con denominaciones religiosas que estén en contra de esta verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo Satanás. Satanás está trayendo la unidad de todos estos cuerpos religiosos, de todas estas falsas religiones. ¿Con quién? Con Roma. Y entonces supuestamente está promoviendo una unidad que no existe, una unidad que no es bíblica. Y nosotros no podemos unirnos, no es que estemos en contra de esas personas, respetamos a cada una de esas personas, por supuesto, pero me gustaría compartir una declaración que se encuentra en el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque Dios tiene una verdad para este tiempo del fin, queridos hermanos y amigos. Esta declaración, para aquellos que son de la fe adventista, que tienen estos libros, se llaman Mensajes Selectos, el tomo 2 y la página 134. Escuchen lo que dice esta declaración inspirada por el Señor. Dice, al tercer ángel se lo presenta volando en medio del cielo y proclamando en alta voz, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Esta es una de las características del verdadero pueblo de Dios. Nosotros podemos unirnos con aquellos que estén de acuerdo en que los mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, están todavía hoy en vigencia. Pero aquellos que están en contra de los mandamientos de la ley de Dios o que están promoviendo un falso día de reposo, en el mundo, nosotros no podemos unirnos con esas personas porque no nos podemos unir porque están en contra de esa verdad bíblica. Pero note cómo sigue diciendo la cita. Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso. O sea, la sierva del Señor nos está diciendo aquí que estos mensajes, refiriéndose al mensaje del primero, segundo y tercer ángel, son de carácter ¿qué? Permanente y sempiternos. O sea, nosotros tenemos que adherirnos a esos mensajes. No podemos nosotros predicar en contra de esos mensajes jamás. Y entonces termina la cita. Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar. Pero estos siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Así que, ¿cómo es posible que nosotros nos vamos a unir con cualquier iglesia o cuerpo religioso que esté en contra de estos mensajes de los tres ángeles? Imposible, no podemos unirnos. O sea, me viene a la mente los reformadores, Martín Lutero, Hus, Jerónimo. Todos estos hombres trataron al principio de tratar de reformar
a la institución corrupta que se había levantado en Roma. La historia lo dice, ¿no? Pero llegó un momento donde ellos se dieron cuenta que, por lo que decía la profecía, era imposible cambiar una entidad que no había sido levantada por el Señor. Imposible. Y también el mismo principio debe regir para aquellos, yo sé que hay muchos que nos siguen, que todavía asisten a iglesias, que hay una apostasía abierta. Saben que el Israel moderno se ha estado uniendo con el hombre de pecado. Y muchos dicen, pero me tengo que quedar ahí para ser un ejemplo. No, hermanos. Llega un momento cuando a ti te ponen a un lado, como le pusieron, lo empezaron a perseguir a estos reformadores, y llega un momento que el siervo de Dios, el hijo de Dios, tiene que decidir, o sigo a Cristo y me uno con aquellos que quieren seguir a Cristo, a pesar de las persecuciones, a pesar de la oposición, o me uno, o me quedo unido aquí con la apostasía, con la idolatría. Llegó un momento, permítame un minuto nomás, llegó un momento en mi vida que yo tenía que decidir o seguir asistiendo a un seminario que estaba asistiendo para llegar a ser sacerdote después de unos cuantos años, o cuando se me presentó estas verdades, yo tenía que decidir no volver más a esa institución. Me pudo llegar a la mente, déjame volver y quizás yo pueda cambiar esta entidad, hasta que leí en el conflicto de los siglos de estos hombres grandes de antaño, que era imposible cambiarla, porque la profecía dice que no, que estas instituciones, aunque tienen hijos de Dios allí, no va a cambiar. Roma nunca va a cambiar. Entonces, nos toca a nosotros, por muy doloroso que sea, seguir el consejo que da Jesús aquí en su palabra. El Evangelio es una espada. Y hay que tomar decisiones bien duras a veces, tan duras, que uno cree que todo el mundo va a estar en contra de uno. En mi ingenuidad, en mi juventud, yo quise compartir a mis consejeros, a mis instructores, todas estas verdades. Hermanos y amigos, en vez de aceptarla, lo que recibí fue, ni a mí siquiera me mandaron la carta, me mandaron a mis padres diciendo que me llevaran al centro psiquiátrico más cercano porque yo me había vuelto loco. Hermanos, así el mundo no va a ver. Cuando tú abrazas la verdad y te unes a aquellos que están en la verdad, la gran mayoría te van a ver como que tú estás loco. Es un fanático, es un lunático, ¿no? Pero yo me alegro que estemos compartiendo esto con nuestros amigos. Y pastor, y debemos de estar conscientes que hacer ese tipo de decisiones va a traer la espada sobre nosotros. No sabemos el plan de Dios para nuestra vida, si será ponernos a descansar antes o tener que experimentar alguna especie de martirio, no sabemos. Por eso yo le decía al pastor Lopera que qué aplicación escatológica podían tener estas palabras de Cristo, porque mira Apocalipsis 13. O sea, perdón, cuando tú dices escatológica, para que nuestros hermanos, todo el mundo entendamos español, en los últimos días, en la historia final en la cual estamos viviendo. Okay. Aquí nosotros vemos en Apocalipsis 13 de una bestia que dice que hace que a todos, bueno, vamos a mejor a leer del 15, Apocalipsis 13, 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí está la espada. Aquí está la espada. Aquí está hablando de un sistema que va a matar a todos aquellos que no le rindan su honor, que no le reconozcan como su autoridad máxima, que no le adoren. Aquí está lo que Jesús dijo: no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. La espada va a llegar dándole muerte literalmente a los hijos de Dios por estar unidos en la verdad. Claro, en la Edad Media sabemos que más de 50 millones de gente, de personas fieles, fueron martirizados, descuartizados, quemados vivos por dirigencia de la Iglesia Popular. Eso lo sabemos, está en la historia, ¿no? Ok. Ahora, la espada que dijo Jesús es la espada de la palabra, ¿verdad?
La espada de la palabra. Nuestra defensa va a ser la palabra, la verdad. Amén. ¿no? Esa va a ser nuestra espada. Y unido en esa espada. Y esa espada, la palabra de Dios que Él nos da a nosotros, ha causado que instituciones llevadas por el espíritu del dragón, como usted leyó ahí, Apocalipsis 13, y hombres perversos quieran destruir nuestra parte física. Y déjeme decirle, hermanos, esto es un engaño satánico muy grande, porque muchas veces se ha denominado aquellos tribunales de la iglesia como la Santa Inquisición. ¿Saben por qué era santa? Según supuestamente, porque Dios la apoyaba. Era mejor, nos decían, que a estos herejes le quemasen el cuerpo para ver si podemos salvar el alma. Fíjame, porque el alma iba a ser eterna. Entonces, es mejor tratar de ver si le cambiamos de mente. Esa era la teoría de esos tribunales que se llamaban de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, pero todavía hoy muchos le llaman Santa Inquisición. Entonces, hermanos y amigos, tenemos que estar conscientes de esto. Para ello, nosotros también, yo quiero estar ofreciéndole un material completamente gratis. Le hemos titulado La última advertencia para la tierra. Aquí documentamos nosotros, hermanos y amigos, documentamos cómo, en pocas palabras, cómo nosotros estamos poniendo en la palabra de Dios el gran conflicto que estamos envueltos, que ya está viniendo. Está viniendo. La gente ni siquiera se pregunta por qué las iglesias populares se están uniendo. La gente lo toman como algo bonito. Y para el oído humano, sí, suena hasta bueno eso, ¿no? Suena bueno, dice, wow, ¿por qué no estar unidos? Como dijo el pastor Lopera, nosotros también queremos estar unidos. ¿Pero unidos en qué? En la verdad. En la verdad, que dijo Jesús. En el mensaje de los tres ángeles. En el Evangelio eterno, ¿qué es eso ahí? Eso es lo que muchos de nuestros hermanos y amigos quizás no entienden, el por qué nosotros no nos unimos con... No es que nosotros estemos en contra de la unidad, No. es que queremos aclarar eso en este programa. El Evangelio dice ahí claramente esa característica número 5, el Evangelio trae unión y es espada a la misma vez. Sí. Eso usted dijo, aparentemente es una contradicción, Sí. pero no es así. No. Es simplemente que el verdadero Evangelio une a todos aquellos que creen esta verdad para este tiempo del fin. Contenía el mensaje de los tres ángeles, pero es una espada, o sea, separa a aquellos que están en contra de esta verdad, aquellos que no la quieren predicar y aquellos que se han levantado en contra de la. Por eso nosotros no podemos unirnos con aquellos que no estén de acuerdo a esta verdad bíblica. Y yo quería leer el contexto de esas palabras de Jesús, porque inmediatamente que Él dice que no ha venido para traer paz y no espada, Él dice, ejemplo claro de cómo esto va a darse. Porque he venido, dice, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces nosotros sabemos que también unirse en la verdad tiene su costo. Sí, atraer disensión, tú leíste ahí. Exactamente. ¿Qué entendemos por disensión? Pues lo que estábamos hablando en otro programa que estuvimos grabando por ahí, de que la gente se levanta en contra de los que estamos unidos en la verdad. El otro día yo escuché que el Papa Francisco había dicho de que habían unos grupos fundamentalistas en el mundo y que estos son los que verdaderamente pues son los problemáticos, porque estos no entran en la unidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque él, en cierta manera, está muy contento con las grandes corporaciones religiosas, con las grandes decisiones que han hecho esas corporaciones que se le han unido en ese ecumenismo, pero las pequeñas compañías, los grupos de sostén propio, digamos, como estos que nosotros lideramos, él los ve así como con recelo,
porque los ve como fundamentalistas. ¿Por qué? Porque nosotros miramos realmente de que esa espada que el papado un día blandió contra los cristianos, la vemos en Apocalipsis 13, que nuevamente la volverá a usar. Sí, aquí publicamos ese artículo, Pastor Lopera me lo acordó, me lo acaba de acordar. Dice que aquí pusimos ese artículo, donde Francisco dice que los fundamentalistas, estos grupos, son peligrosos porque están causando división. Exacto. Ahora yo te pregunto, déjame preguntarte a ti, Pastor Lopera, tú que querías que yo presentara esto ahora en el aire ahora, ¿qué es un fundamentalista en el sentido cristiano? Bueno, eso, el fundamentalista, y vale la pena decirlo, que es de acuerdo al diccionario. Yo consulté esa palabra porque yo al principio, no sé si al pastor Orlando le pasaba lo mismo, yo creía que los fundamentalistas, yo los relacionaba con esa gente, a esos terroristas del Medio Oriente que hacen atentados con bombas y entonces yo creía que eso eran los fundamentalistas. No, Satanás levanta esos tipos de fenómenos para confundir y para ir preparando la mente de la gente, que los fundamentalistas cristianos son peligrosos también, como dice Francisco. Pero cuando yo consulté el diccionario Webster, que es un diccionario muy reconocido aquí en Norteamérica, dice, yo me sorprendí porque la palabra fundamentalista es, de acuerdo a ese diccionario, es todo aquel que se adhiere completamente a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el fundamentalista. Jesús fue el primer fundamentalista. Eso, cuando yo leía esa definición, cuando leí este artículo, por eso lo quise publicar, y dicho de paso, artículos así publicamos para nuestros hermanos y amigos, así que llamen, suscríbanse. Pero perdón, Pastor Lopera, yo sé que a ti te gusta este tema, yo sé que sí. Termina el pensamiento porque aquí hay peligro. Hermanos, nos estamos sonriendo, pero aquí hay un peligro. Esto es serio. Jesús fue un hombre que se adherió completamente a la palabra de Dios, a un escrito está. Cada vez que contestaba con un escrito está. O sea, el primer fundamentalista más grande que ha pisado este planeta Tierra se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que, si nos tildan de fundamentalistas, tenemos que serlo por amor al Evangelio. Amén. El Evangelio verdadero del tiempo del fin. Por eso usted al principio de este programa abrió con unas palabras muy importantes. ¿Cuál era la verdad presente para los días de Noé? Viene un diluvio, viene un diluvio. Esa es la única verdad presente que había. Pasaban 10, 15, 20 años, la gente, me imagino yo me hago un cuadro en mi mente, y la gente iban de Noé, Noé, ¿qué nos vas a predicar hoy? ¿De qué vas a hablar hoy? Viene un diluvio, prepárense. O sea, el mismo mensaje. Pero esa era la verdad presente para los días de Noé. Siempre Dios ha puesto una verdad presente para una época diferente. En los días de Elías, ¿qué es? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, id, servidle. Y si es Baal, id en pos de él. O sea, el pueblo de Dios tenía que hacer una decisión entre servir a Dios o a Baal. Esa era la verdad presente para los días de Elías. ¿Cuál era la verdad presente para los días de Jesús? Dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la verdad presente para este tiempo del fin, amados hermanos y amigos? El mensaje de los tres ángeles, que en ese mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 está contenido el evangelio eterno para el tiempo del fin. Nosotros creemos en esos mensajes. Amén. Creemos de que esos mensajes son la verdad presente para este tiempo del fin. Por eso estamos de acuerdo en unirnos con todos aquellos que creen en estos mensajes, que predican estos mensajes y que creen de que esta es la verdad presente. El apóstol Pablo habló de ese evangelio y dice Efesios 1:13, en él, o sea, en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es la verdad para este tiempo? El evangelio de Apocalipsis 14:6. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo en Gálatas capítulo 1 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, hay otros que no creen en este evangelio de Apocalipsis 14. Dicen, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Pastor Orlando, usted lo dijo anteriormente, el pastor Pérez también lo ha mencionado. Hay otros que se han levantado en contra de este evangelio de Apocalipsis 14. Y como nosotros queremos predicar este evangelio para el mundo,
nos tildan de fanáticos, de extremistas, de reformistas, de locos, de un sinnúmero. Pero Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero noten lo que él agrega, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, o sea, ¿qué cosa? Anatema. O sea, en otras palabras, nosotros no podemos anunciar otro evangelio para este tiempo del fin, otro diferente al que está establecido o registrado en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. Todos aquellos que crean en ese evangelio, estamos dispuestos a unirnos con ustedes, queridos hermanos. Pero si ustedes no están de acuerdo con ese evangelio, lamentablemente nosotros no podemos unirnos con ustedes, porque la palabra de Dios, como decía el pastor Orlando, trae espada, divide por causa de esta gran verdad para este tiempo del fin. ¿Sabe una cosa? El meollo de todo esto, el problema es que nosotros todavía nos gusta cargar con nuestra vieja naturaleza, nuestra carne. Seamos honestos, nos llama. Es una lucha. Yo me imagino que ustedes la tienen igual que yo. ¿Cuántas veces uno quisiera estar unido con todo el mundo? Oiga, qué bonito sería yo poder estar... ¿Me permite decir algo? Sí. Estaríamos dispuestos hasta unirnos con Francisco si él creyera en este mensaje. Amén, amén. ¿Sí o no? Pero nuestra carne, claro que sí, ¿por qué no? Yo no le digo que él es un hombre que... El pastor Lopera es un hombre que ama a Francisco y nosotros amamos a Francisco, es verdad, claro que sí. Debemos amarlo a él, a Francisco. Y una vez me tocó decir en una corte federal que me estaban acusando que yo denunciaba al Vaticano y denunciaba que se las iglesias. No, le dije a un juez federal, si tengo que dar mi puesto para que, en aquel entonces era Juan Pablo II que estaba, para que Juan Pablo II también pueda convertirse a esta verdad que estamos predicando, alabado el nombre de Dios, con mucho gusto le daría mi puesto a él, para que él sea que lleve adelante esta obra. Hermanos, esta no es una obra de hombres. No, mis amados y amigos. Decía que el problema está en el corazón nuestro. Mira lo que dijo Pablo, 1 Corintios. Porque estos mensajes, la verdad presente para cada época, es un mensaje espiritual. Amén. Note bien, dice Pablo. Léalo, pastor enamorado. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. En adelante, léalo. Léalo, por favor. Allá. Dice, ¿14 hasta dónde? Sí, del 14 y 15, léalo. Doy gracias a Dios. No, pero el hombre, capítulo 2, Oh, versículo perdón, sí, 14, sí. 1 Ok. Corintios. Dice, Léalo. pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ok. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y la pregunta que hace Pablo ahí sigue. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Hermano, ¿quién es que trae estos mensajes de Apocalipsis 14? Cristo. Hay una razón por la cual te puse a leer estos versículos. Porque muchos dicen, no, estos son inventos del pastor Pérez, estos son inventos de aquí, del pastor enamorado, del pastor López. Esta gente son unos, se inventan esas cosas. No, hermanos. Apocalipsis no lo escribimos nosotros. Es la revelación De Jesucristo. de Jesucristo. Dice capítulo 1, versículo 1. Si tienen que enojarse, le digo a la gente, enójense con Jesús. Y ahí mismo, 1 Corintios, primer capítulo, versículo 18, ¿qué dice? Léalo, Pastor López. Léalo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Nos está hablando del Evangelio, por supuesto. claro. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. El mensaje de la cruz está relacionado con el mensaje de los tres ángeles. Amén. ¿En qué manera? Vamos a ver. Ustedes los eruditos, como dice el pastor enamorado. Hermanos, porque el que murió en la cruz del Calvario, otra vez, es quien envía todos estos mensajes de Apocalipsis Amén, así y de es. Daniel. Así es. Es una cadena. La Biblia es una cadena de verdades, eslabones, un poco acá, un poco allá. Y el diablo
odia este asunto. Pero yo quería agregar algo con respecto a los costos que tiene del estar unidos en la verdad, porque estamos viendo una característica del verdadero evangelio, y es que trae unión, pero al mismo tiempo es una espada. Bueno, quería hacer referencia al hecho de que uno de los costos que tiene unirse, pero en la verdad y no en el error, es que los que están en el error comienzan a llamarnos como separatistas, y ese término es usado pues mayormente por el catolicismo cuando se refiere a los hermanos separados. Es lamentable que ese término, los hermanos separados, que yo me recuerdo cuando yo era catequista de la Iglesia Católica, pues era bien común oírlo dentro del mundo católico. Claro. Es lamentable que ese término yo también lo esté oyendo ahora en el Israel moderno para aplicárselo a los hermanos De verdad presente. de verdad presente, diciéndoles separatistas. Pero esos son los costos cuando usted mira que no puede seguir más en esos sistemas porque claramente pues están casados con la apostasía y a usted no le queda otra que separarse. Digo que traigo a colación esto porque a veces cuando nos dicen así separatistas tendemos a por ahí a sentirnos mal si no estamos un poquito informados. Pero si vemos nosotros el origen del cristianismo, este comenzó como un movimiento separatista. El movimiento cristiano se separó del sistema judío. ¿Por qué? Porque estaba en apostasía. La iglesia cristiana comenzó como un movimiento separatista y los judíos por eso los odiaban a los cristianos. Pero hoy que nos digan separatistas, un honor es el que nos hacen. ¿Por qué? Porque nos asimilan con la iglesia cristiana tal como cuando comenzó. Sí, ¿cuál debiera ser nuestro llamado a esos ministros y laicos que sintonizan, a veces hasta graban estos programas? ¿Cuál debe ser nuestro llamado? El llamado para ellos es que escudriñen las Escrituras y que se unan a la verdad conforme está establecida en la palabra de Dios. Eso es el llamado que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Las personas que oían a Jesús tenían que unirse a esa verdad. Una de las características de los 144,000 es que siguen al Cordero por donde quiera que va. Nosotros tenemos que seguir lo que dice Jesús en su palabra y tenemos que unirnos con aquellos que están predicando esta verdad para el tiempo del fin. Aquellos que se unen a la verdad están en la luz, porque la palabra de Dios, dice Salmo 119, 105, que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Todo aquel que se opone a la verdad, que quiere establecer las tradiciones, como las ciencias populares, con la llamada santidad del domingo, con la inmortalidad del alma, todas esas tradiciones paganas que se introdujeron dentro del cristianismo, están sin darse cuenta en las tinieblas. Y el apóstol Pablo dice 2 Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Aquí ustedes, ahí lo tiene el pastor. Sí, o sea que el verdadero evangelio trae vida al que lo acepta. Amén. Exacto, esa es otra característica. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el evangelio. Amén. Gloria a Dios. O sea, hermano, ¿dónde vamos a andar? ¿Queremos andar en la luz o vamos a andar en tiniebla? Esa es la decisión que todos debemos de tomar. Yo creo, hermano, que es nuestro deber y el Espíritu Santo está trabajando. Déjenme contarles rapidito. No hace mucho, un sacerdote, a oídos del testimonio del servidor, nos llama y nos dice, no sé qué, una palabra son un poquito dura, no sé qué ajo me pasa a mí, que siempre termino oyendo el programa de ustedes. Yo le dije, tenga cuidado, no sabe que el Espíritu Santo sabe quien lo está inquietando a usted, y no es ese ajo que usted dijo, que le dijo, no sé qué ajo me pasa a mí, que siempre termino oyendo estas barbaridades que ustedes hablan. No son barbaridades, mis amigos. Le escribimos una carta a ese sacerdote, la hemos publicado también, con mucho cariño, en el Heraldo del Evangelio Eterno, porque queremos que todos sean salvos. Usted que me escucha, yo sé que está escuchando, queremos que tú lo sabes. Te hemos hablado de corazón a corazón. Queremos que usted sea salvo. Hermanos y amigos, ojalá, gente de la prensa, porque estos programas se presentan
en emisoras seculares. Hay gerentes de emisoras. Ellos saben quiénes son, tanto en inglés como en español, que hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Cristo nos llama a todos a venir a la luz y poner a un lado las tinieblas, hermanos y amigos. No importa que usted sea un ministro, no importa que sea un periodista, no importa quién sea. Dios quiere que todos nos salvemos y que vengamos a la luz, como dice aquí, según el Timoteo. Vamos a continuar acá entonces en Hechos. Pablo entendió, los discípulos entendían este asunto, hermanos. Esto no es nada nuevo. Lo que estamos experimentando nosotros es lo mismo que ha venido ocurriendo a través de toda la historia. Nota Hechos 26, 15 al 18. Léalo, pastor enamorado, por favor. Sí, a mí me gustaría, antes de leerlo, tal vez que nuestra teleaudiencia y radioaudiencia supiera, y es que nosotros estamos aquí pues analizando las características del verdadero evangelio. Y después de haber estado viendo de que el verdadero evangelio trae unidad, pero unidad en la verdad, y que esto también aparentemente pues va a traer la espada. No aparentemente, trae división. Exacto, trae la espada, trae división. Okay. Ahora nosotros vemos de que, hermanos, al final los que hayamos hecho la elección de quedarnos en la verdad, vamos a disfrutar de una característica también del verdadero evangelio, y es que eso va a traernos vida. Si ustedes eligen, hermanos, unirse en la verdad, eso les va a traer vida. Porque el verdadero evangelio, esa es su característica, que trae vida al que lo acepta. Así como se lo dijo Pablo a Timoteo, y como lo dice aquí Hechos 26, 15 al 18. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que nosotros vemos aquí cómo el apóstol Pablo, el evangelio hizo una completa transformación en su vida, de manera que ahora el Señor lo envía para que lleve ese evangelio y que transforme las vidas de los demás. Amén. Me gusta mucho ese texto, el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Hermanos, en la Biblia, especialmente, bueno, Pablo lo vio también, está escrito en segunda carta a los tesalonicenses. Pero en Apocalipsis, allá se presentan dos sistemas en estos últimos días. Un sistema que iba a ser inspirado, iba a ser llevado, iba a ser fortalecido, dice, por el dragón, la ramera y sus hijas. Y por otro lado, un remanente siendo llevado por quién, guiado por quién, por el Cordero. Siguen al Cordero. Y ahí está la gran controversia, este gran conflicto que se va a ir desarrollando en estos últimos días, que no es nada nuevo. Jesús le dijo a la samaritana, ¿se acuerdan? Cuando él le dijo, óigame, ustedes dicen que debemos ir a adorar a Jerusalén. Nosotros decimos que aquí, en Samaria. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio? Vamos a ver. Ahí. Bueno, Jesús le dijo que iba a llegar la hora que ni en Jerusalén ni en ese monte allí en Samaria se iba a adorar a Dios, sino que va a llegar la hora en que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y en verdad, en la luz. Jesús nos invita en esta hora. Y la hora es, le dijo Jesús. Si esa frase, la hora es, fue relevante en los días de Jesús, ¿cuánto más ahora para nosotros? Hay algo que me llamó mucho la atención, el texto que leyó el pastor Orlando allí en ese testimonio del apóstol Pablo, donde él quería que las personas a través del evangelio se convirtieran de las tinieblas a la luz. Y hay una cita que me quisiera compartir aquí también, que es muy importante, una cita inspirada,
La Mensajera del Señor, en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, la página 1173 y 1174, dice lo siguiente: ¿dónde encontramos a la gente a la cual aquí se alude? Se refería a la gente que va a estar levantando esa brecha en el tiempo del fin, o reparando esa brecha en el tiempo del fin. Y ella se pregunta, ¿dónde va a estar esa gente que aquí se alude? Dice, ¿quién es el que edificará las ruinas antiguas y levantará los cimientos de generación en generación? ¿Dónde está el pueblo que ha recibido la luz del cielo para ver que se ha abierto una brecha en la ley de Dios? O sea, ella pregunta, ¿dónde está ese pueblo hoy? ¿Dónde se están escuchando estos mensajes? ¿Será en las organizaciones populares? Sí, porque las personas que nos están sintonizando en esta hora, y si son de la fe adventista, les hacemos esa pregunta. ¿Está escuchando, mi querido hermano o hermana adventista, este mensaje en sus iglesias? Cada sábado, cada semana, cada vez que hay culto. Juan dice en el Apocalipsis, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, de acuerdo a Apocalipsis 11:19. Juan vio en visión al pueblo del Señor que esperaba su venida y que buscaba, ¿qué cosa? La verdad. Amén. Cuando el templo de Dios fue abierto para su pueblo, brilló, ¿qué cosa? La luz de la ley de Dios que estaba en el arca. O sea que hay una luz para este tiempo del fin. ¿Cuál era la luz para los días del apóstol Pablo? El evangelio de Jesucristo. Pero ahora Dios tiene una luz para este tiempo. Dice, en la proclamación del mensaje del tercer ángel aparecen en escena los que reciben esta luz. Amén. O sea, la sierva del Señor está diciendo que la luz para este tiempo del fin, ¿cuál es? El mensaje del tercer ángel. Amén. Dice, se ve a ese ángel que vuela por el medio del cielo, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Termino con esta declaración, con este parrafito. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Este es el pueblo que está reparando la brecha de la ley de Dios. Alabado el nombre de Dios. Dice, ven que el sábado del cuarto mandamiento ha sido suplantado por un falso día de reposo, un día que la palabra de Dios no autoriza. Son leales a su Dios en medio de la gran oposición y se alistan bajo el estandarte del tercer ángel. Amén. Esa es la luz para este tiempo del fin. O sea, hay una frase que usted leyó ahí, que más bien nuestros hermanos adventistas la entendieron, pero quizás no. Y nuestra gran audiencia no son los adventistas, son pues nuestros amigos católicos, nuestros amigos protestantes. Esa arca, ¿cuál era esa arca? La verdad. No. ¿Dónde estaba esos mandamientos? Estaban Guardados. contenidas en el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo del santuario. Una arca que Dios le mandó a hacer a Moisés. ¿Cómo sabemos que esa arca todavía existe y que está allí vigente? Todo lo contrario, como enseñan muchos ministros populares, que dice que fue clavada en la cruz. ¿Dónde encontramos en la Biblia que esa arca todavía existe? Vamos a ver. Apocalipsis 11:19, para ahorrar tiempo aquí. Leámoslo, por favor. Porque recuerden, este mensaje está llegando a Centro y Suramérica, por todo Estados Unidos, para la gloria de Dios, y queremos que ellos estén recibiendo la luz del Evangelio para este tiempo. Léalo. Y el pastor. templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El arca de qué? Del De su pacto. pacto se veía en el ¿Cuál templo. era ese pacto? ¿Dónde encontrábamos ese pacto, hermanos? Nosotros. Allá en el libro de Deuteronomio encontramos que lo que se puso allí en el arca fueron los 10 mandamientos. Amén, así es. Le llaman, por eso le llaman el arca del pacto. Por eso, este es uno de los textos, allá en el último libro del Nuevo Testamento, que nos dice a nosotros con seguridad que la ley no fue clavada en la cruz, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque acá en el libro de Deuteronomio dije, ¿verdad? Sí. El arca del pacto. Podemos leerlo aquí, capítulo 5 de Deuteronomio, si quieren. Lo podemos leer, versículo 22. Léalo por ahí. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz.
y no añadió más. Okay. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Okay. Y en el versículo, mismo capítulo, los versículos 24, el 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? 24 y 25, ¿verdad? Sí, sí. Dice, y dijiste, y sea aquí Jehová, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Amén. Y el versículo 10 también lo habla de Deuteronomio capítulo 9, hablando de cómo esas 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y allí estaba ese pacto que Dios hizo con ellos, el cual el pueblo de Israel recibió como un pacto eterno. Pacto eterno. Más adelante. En el 9:9, pastor, dice, léalo, dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. O sea, cuando Dios le revela a Juan, allá en Apocalipsis 11, 19, que usted leyó, dice que vio el arca del pacto. El pacto. ¿Qué era lo que había en ese? ¿En qué consistía ese pacto? Los 10 mandamientos. Así es. Entonces, ¿cómo podemos creerle a estos charlatanes que dicen que fue clavado en la cruz del Calvario? Si Si todavía está allá en el cielo, así es. Ahora, debemos aclarar si hubo algo que fue clavado en la cruz del Calvario. Y vamos a tratarlo quizá en el próximo programa. ¿Está bien? Vamos a dejar eso ahí. Okay. Porque no tenemos tiempo hoy para cubrir eso. Hubo algo que fue clavado en la cruz. Y traigo esto, hermanos, porque esto está trayendo separación. Empezamos este programa hoy diciendo que el Evangelio, la verdad, trae unidad, pero también trae ¿qué? Espada, es una división. Y el mundo está siendo dividido. El mundo dividido. Aquellos que van a decidir guardar los mandamientos de Dios en contraposición de aquellos que estarán siguiendo los mandamientos de la bestia, del hijo de perdición, del hijo de pecado. Eso tenemos que tratarlo, hermanos, porque estamos viviendo un tiempo muy especial, muy especial. Yo creo que con estas palabras, déjame hacer un pequeño llamado. Hermanos y amigos, sabemos que Dios tiene hijos en todas las iglesias que necesitan unirse a esta luz del Evangelio eterno. Hermanos, Cristo está pronto al venir en las nubes de los cielos. Muy pronto, toda esta humanidad estará siendo quedado dividida para siempre en 2 grupos, en 2 bandos. Aquellos que siguieron al Cordero o aquellos que siguieron al hombre de pecado. ¿En qué grupo tú vas a estar? Ojalá que tanto ustedes como nosotros nos encontremos al lado de Jesús, quien fue el Cordero. Él fue quien murió por ti y por mí en la cruz de Calvario. Que Dios nos bendiga y nos guarde en esta hora. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.